Secundaria segundo grado. Matemáticas. Ángulos. Que los alumnos conozcan y utilicen las propiedades de los ángulos y diagonales de un polígono en la construcción de polígonos regulares. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la emisión correspondiente a matemáticas a través de Aprende en Casa. Una propuesta diferente y entretenida para que ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de su grado. ¿Recuerdan que para mantenernos sanos, además de procurar una dieta balanceada y hacer ejercicio físico, es muy importante mantener nuestra mente activa? Pues en esta emisión aprenderemos cómo deducir y usar las relaciones entre los ángulos de polígonos en la construcción de polígonos regulares. Recuerden tener listo su cuaderno y lápiz para anotar los ejercicios, las preguntas que les vayan surgiendo, así como las ideas principales de lo visto a lo largo del programa. Si les parece bien, entremos ya en el tema de nuestra sesión titulada Ángulos. Para comenzar, queremos saber cuántos polígonos conocen. Imaginen la mayor cantidad de polígonos que puedan. ¿Ya? ¿Fueron todos iguales? Tal vez imaginaron los polígonos con algún color o textura particular, pero ¿imaginaron algo dentro de ellos? Acompáñenos a ver el siguiente video en el que les brindaremos una explicación sobre las diagonales, las cuales están presentes en algunos de los polígonos. Hola, les doy la bienvenida a mi videoblog. Hoy hablaremos sobre las diagonales. Las diagonales son segmentos de recta que están presentes en casi todos los polígonos. Pero primero, debemos recordar que los lados de cualquier polígono son segmentos de recta que unen dos vértices consecutivos. Y por lo tanto, los vértices son los puntos donde se unen dos lados. Ahora sí, ¿cómo definiríamos una diagonal? ¿Cuáles serán sus características? Veamos la siguiente cápsula. Podemos trazar numerosos segmentos de recta que unan partes muy diferentes de un polígono. Cuando un segmento de recta une dos vértices no consecutivos, decimos que es una diagonal. En este ejemplo, ¿creen que este segmento sea una diagonal? No, porque si bien sale de un vértice, termina a la mitad del lado opuesto. En la siguiente figura, ¿este segmento es una diagonal? No, porque une un vértice con un punto arbitrario del lado opuesto. En cambio, este segmento sí es una diagonal, pues une dos vértices no consecutivos del pentágono. Ahora que ya conocen la definición de la diagonal, ¿cómo pueden saber cuántas diagonales tiene cualquier polígono? Es hora de analizar las diagonales de varios polígonos para deducir una fórmula. Para saber cuántas diagonales tiene este pentágono, trazamos las diagonales en orden y de vértice en vértice. Después de trazarlas, vemos que tiene 5 diagonales. Ahora, ¿cuántas tendrá este hexágono? Seguimos trazando las diagonales de cada vértice. Así vemos que tiene 9 diagonales. ¿Qué relación hay entre el número de lados o de vértices con la cantidad de diagonales que puede tener un polígono? Investiguémoslo trabajando con este decágono. Como podemos ver, al igual que todos los polígonos, tiene el mismo número de lados que de vértices. Vamos a denominar con la letra N al número de vértices. A partir de cualquier vértice, se pueden trazar diagonales a otros vértices de la figura, excepto hacia él mismo o hacia los dos vértices contiguos, debido a la definición que hemos dado de diagonal. Es decir, eliminamos siempre 3 vértices. La forma matemática de expresar la restricción anterior es: y como esto sucede para cada vértice o lado del polígono, resulta que, a la expresión anterior, la tenemos que multiplicar por n. Ahora tracemos todas las diagonales de cada uno de los vértices y contémoslas. Como podemos ver, algunas diagonales se cuentan 2 veces, por lo que tenemos que dividir el resultado entre 2. Así, tenemos la fórmula para encontrar el número de diagonales de un polígono: n por n menos 3 entre 2.
Podemos comprobarla en un polígono de 4 lados y en uno de 7 lados. Ya sabemos qué es una diagonal y cómo calcular el número de ellas en cualquier polígono. Además, las diagonales nos ayudan a determinar si un polígono es convexo o no convexo. Observa qué pasa cuando trazas todas las diagonales en un polígono convexo. Y ahora, fíjate qué pasa cuando trazas todas las diagonales en los polígonos no convexos. Una diagonal en un polígono convexo siempre está dentro de este. Cuando es un polígono no convexo, hay al menos una diagonal fuera del mismo. Antes de despedirme, les planteo un reto y les sugiero que lo resuelvan con ayuda de sus compañeros y de su profesor. ¿Cuántas diagonales tiene un triángulo? ¡Hasta la próxima! Ahora que han visto el video y ya conocen qué son las diagonales, les preguntamos, ¿pudieron resolver el reto que aparece al final del video? ¿Qué polígonos no tienen diagonales? Queremos que imaginen nuevamente todos los polígonos que puedan. ¿Ya? ¿Qué características tienen en común? ¿Cómo catalogarían a esos polígonos? ¿Qué estrategia pueden usar para clasificarlos? Ahora observen con atención el siguiente video e identifiquen las características de los polígonos que les permitirán conocer una nueva manera para clasificarlos. Hola, bienvenidos al blog de las matemáticas. Ya hemos estudiado qué son los polígonos y cómo hacer el cálculo de sus áreas. En esta ocasión analizaremos algunas de las características de sus ángulos internos y externos. Comencemos. Observa los siguientes polígonos. ¿Cómo podrías determinar el valor de la suma de todos los ángulos internos de cada uno de ellos? Recuerda que un ángulo interno es el que se forma por dos lados de un polígono que tienen un vértice común y está contenido dentro del polígono. Para contestar la pregunta, seguiremos una estrategia que consiste en trazar triángulos dentro de un polígono a partir de uno de sus vértices. ¿Cuántos triángulos se pueden trazar con esta característica? Recordemos que las líneas que unen un vértice del polígono con otro no consecutivo se llaman diagonales y al trazarlas se forman triángulos. En todos los casos se obtienen dos triángulos menos respecto del número de lados o de vértices del polígono. Observa. Entonces, podemos decir que n menos 2 es el número de triángulos que tendrá un polígono al trazar diagonales desde un mismo vértice. Ahora fíjate cómo los ángulos interiores de los triángulos que trazamos al interior de cualquier polígono cubren por completo los ángulos interiores de este. Por otro lado, sabemos que la suma de todos los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Y además, también sabemos que el número total de triángulos que podemos construir al interior de un polígono es igual a n menos 2. Entonces, si multiplicamos el número de triángulos que podemos construir al interior de un polígono por 180 grados, podremos saber cuánto suman los ángulos interiores o internos de cualquier polígono. Ahora analicemos qué pasa con los ángulos externos de los polígonos. ¿Cuánto suman los ángulos externos de un polígono? Un ángulo externo o exterior es aquel que se forma con un lado del polígono y la prolongación de su lado adyacente. Observa que la suma de un ángulo interior con su correspondiente ángulo exterior da como resultado 180 grados. Es decir, el ángulo interno y su correspondiente ángulo externo siempre son suplementarios. Esto sucede para cada vértice o cada lado del polígono. Es decir, si el polígono tiene n lados, esto se repite n veces. Por otra parte, si en todos los vértices o lados restamos a 180 grados su correspondiente ángulo interno, entonces obtendremos el valor del ángulo externo del polígono en cada lado. Es decir, para tener el valor del ángulo externo en cada vértice, debemos restar a 180 grados su correspondiente ángulo interno. Pero ya habíamos obtenido la fórmula para calcular los ángulos internos de cualquier polígono.
Por lo tanto, la fórmula para saber cuánto suman los ángulos externos de un polígono es: al quitar corchetes y paréntesis queda, y al reducir términos semejantes, nos queda finalmente que la suma de los ángulos externos de un polígono cualquiera es igual a... En conclusión, la suma de los ángulos internos de un polígono se puede obtener con la siguiente expresión. Y la suma de los ángulos externos de un polígono cualquiera siempre es igual a... Tomando esto en cuenta, ¿a qué es igual la suma de los ángulos internos y externos de este decágono? Hasta la próxima en el blog de las matemáticas. ¿Identificaron más características de los polígonos? Como pudieron observar, es posible realizar varios trazos auxiliares en los polígonos que a partir de sus regularidades nos permiten obtener algunas medidas que pudiéramos necesitar, como por ejemplo la suma de los ángulos internos a partir de sus diagonales. Los invitamos a que tracen 2 polígonos de su elección y que verifiquen si se cumplen estas características. Les proponemos ver el siguiente video para seguir explorando más relaciones que se cumplen en los ángulos de los polígonos. Hola, bienvenidos nuevamente al blog de las matemáticas. Hoy hablaremos del ángulo central de un polígono regular y de su relación con otros ángulos que se generan en el mismo polígono. Comencemos estudiando el ángulo central. Observen cómo se va trazando uno de los ángulos centrales en estos polígonos regulares. Con base en estos ejemplos, ¿cómo podrían definir al ángulo central? Observen que el ángulo central tiene como vértice el centro del polígono y como lados 2 segmentos de recta que unen a este con 2 vértices consecutivos del polígono. Es decir, el ángulo central se forma por 2 segmentos de recta que parten del centro del polígono y unen a este con 2 vértices consecutivos. Una vez que se ha definido el ángulo central, podríamos preguntarnos, ¿cuántos ángulos centrales tiene un polígono regular? Al trazar todos los ángulos centrales de un polígono, nos damos cuenta de que su número es igual a la cantidad de lados y de vértices. Otra cosa que se puede observar es que de la unión de todos los ángulos centrales del polígono se puede construir un círculo. En otras palabras, la suma de todos los ángulos centrales de un polígono regular es igual a 360 grados. Por lo tanto, para obtener la medida de un ángulo central en un polígono regular, basta dividir 360 grados entre el número de lados del polígono, el cual representamos con la letra n. Ahora les toca utilizar esta fórmula para calcular la medida de los ángulos centrales del siguiente undecágono. Por otra parte, ¿habrá una relación entre las medidas de los ángulos centrales y las de los ángulos externos de un polígono regular? ¿Habrá alguna relación entre sus ángulos centrales y sus ángulos internos? En caso de que las haya, ¿cómo creen que se relacionen los 3 ángulos? Vamos a descubrirlo. Recordemos que la suma de los ángulos internos de cualquier polígono, regular o irregular, se calcula multiplicando 180 grados por el número de sus lados menos 2. Por lo tanto, para obtener el valor de un ángulo interno en un polígono regular, donde todos sus lados y todos sus ángulos son iguales, basta con dividir la fórmula anterior entre n, o sea, el número de lados de nuestra figura. Verifiquemos mediante esta fórmula la medida de los ángulos interiores del nonágono que acabamos de mostrar. Ahora analicemos la fórmula anterior desde otro punto de vista. Al eliminar paréntesis, obtenemos las siguientes expresiones algebraicas equivalentes. Pero n que multiplica y n que divide se eliminan y queda solamente... Observen bien el término que se resta a 180 grados. ¿Han visto esta expresión antes? ¡Claro! ¡La acabamos de ver! Es la fórmula para obtener la medida del ángulo central de un polígono regular. Entonces, resulta que el ángulo interno de cualquier polígono regular es igual a restar la medida del ángulo central a 180 grados. Ahora retomemos la fórmula anterior. Si pasamos al otro lado del signo igual el término 360 grados sobre n,
obtenemos lo siguiente. Pero de nuevo, como 360 grados entre n es igual al ángulo central, resulta que la expresión algebraica nos está diciendo que la suma del ángulo central y el ángulo interno es 180 grados, es decir, son ángulos suplementarios. Nos resta analizar la relación que existe entre el ángulo central y el ángulo externo de un polígono regular. Ya vimos que el ángulo interno y externo de cualquier polígono son suplementarios, es decir, su suma es igual a 180 grados. Observen que si a 180 grados le restamos el ángulo interno, se obtiene el ángulo externo. Lo anterior lo podemos representar mediante la siguiente expresión algebraica. Pero acabamos de ver que el ángulo interno es igual a 180 grados menos 360 sobre n. Si sustituimos este valor en la ecuación anterior, nos da... Al reducir términos semejantes, llegamos a que el ángulo externo es igual a 360 grados entre el número de lados. Y de nuevo, recordamos que el ángulo central es igual a... Por lo tanto, el ángulo externo es igual al ángulo central en cualquier polígono regular. Todo esto ha sido muy interesante, ¿cierto? Resumamos las características y las relaciones entre los ángulos de un polígono regular que acabamos de ver. Hasta el próximo blog de las matemáticas. Es probable que hayan usado varios de estos ángulos para trazar algún polígono. Por ejemplo, el ángulo central. ¿Cuántos ángulos centrales tiene un polígono regular? Los invitamos a que tracen otros polígonos distintos a los que han trazado en este programa y a que comprueben que se cumplen este tipo de relaciones. No olviden guardar los productos de esta sesión en su carpeta de experiencias para que cuando regresen a clases puedan retomarlos con su grupo. Les sugerimos que no pierdan la oportunidad de comentar lo aprendido con sus familiares en casa. Seguramente ellos estarán dispuestos a escucharlos y también a compartir sus conocimientos. Invítenlos a ser parte de esta aventura. El conocimiento no tiene límites y tampoco la forma de obtenerlo. También les sugerimos reforzar lo aprendido en su libro escolar o en alguna otra fuente de consulta que tengan a la mano sobre el tema. Para finalizar, les dejamos una pregunta más. ¿Para qué creen que les sirve lo que aprendieron en esta sesión? Piénsenlo y continúen viendo la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¿Cuántos polígonos conocen? Imaginen la mayor cantidad de polígonos que puedan. ¿Fueron todos iguales? ¿Imaginaron algo dentro de ellos? ¿Pudieron resolver el reto que aparece al final del video? ¿Qué polígonos no tienen diagonales? Queremos que imaginen nuevamente todos los polígonos que puedan. ¿Qué características tienen en común? ¿Cómo catalogarían a esos polígonos? ¿Qué estrategia pueden usar para clasificarlos?
¿Para qué creen que les sirve lo que aprendieron en esta sesión? Secundaria segundo grado. Historia. Arquitectura novohispana. Identificar las principales características de los diferentes estilos dominantes en la arquitectura durante la época virreinal. ¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Una propuesta diferente para que desde su casa ustedes puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado. Estos contenidos les serán de mucha ayuda en su crecimiento personal y cuando regresen a la escuela. En esta ocasión vamos a revisar las características de la arquitectura novohispana. El virreinato fue un periodo en el que se desarrollaron varios estilos arquitectónicos, cuyos edificios aún se pueden contemplar y admirar actualmente. Vamos a ver el siguiente video sobre el arte y la contrarreforma en la Nueva España. La conquista y la colonización no solo implementaron en la Nueva España la religión y la reorganización política y social, sino también las corrientes culturales y artísticas. ¿Qué estilos artísticos predominaron en la Nueva España? ¿Por qué la mayor parte de la arquitectura, la pintura y la música virreinal expresaban culto al catolicismo y a las festividades religiosas? Veámoslo. Las primeras obras arquitectónicas en la Nueva España, como el Palacio de Cortés, en Cuernavaca, Morelos, y la Casa de Montejo, en Mérida, Yucatán, pertenecen a la corriente artística del plateresco. Este estilo, que surgió en España en el siglo XV, se caracterizó por integrar elementos renacentistas, góticos y musulmanes en las construcciones. En la decoración plasmó elementos de la naturaleza, como guirnaldas y bichos, así como medallones con representaciones de bustos humanos, entre otros elementos. En la Nueva España, los artesanos indígenas añadieron componentes prehispánicos, como imágenes de la flora y fauna, características de sus regiones. Un ejemplo es la fachada de la iglesia del convento de Acolman, considerada la joya del plateresco en América. En el siglo XVI surgió en Italia el manierismo, considerado un estilo superior y refinado. En la Nueva España mostró figuras humanas alargadas en la pintura y escultura. En la arquitectura, un ejemplo es la integración de torres en las fachadas de los templos, lo que puede observarse principalmente en las primeras catedrales que se construyeron. Tanto el plateresco como el manierismo fueron los estilos artísticos del siglo XVI y las primeras décadas del siglo XVII en la Nueva España. Para la tercera década del siglo XVII, el estilo que predominó fue el barroco. Veamos por qué. En 1517, en Alemania, el fraile agustino Martín Lutero publicó las 95 tesis en las que cuestionaba a la Iglesia Católica. Entre otros puntos, criticaba la venta de las indulgencias, es decir, del perdón de los pecados por parte de la Iglesia. Afirmaba que la salvación provenía únicamente de la gracia de Dios, la cual se podía lograr mediante la fe, por lo que la intervención del clero era innecesaria, así como la adoración a la Virgen y a otros santos. Estas ideas se difundieron por Europa y fueron la base de la Reforma Protestante. La Iglesia se dividió y comenzaron las guerras religiosas entre los católicos y los seguidores de las ideas de Lutero. La Iglesia Católica promovió la Contrarreforma y convocó en 1545 al Concilio de Trento, el cual se realizó en periodos intermitentes.
Ahí se determinaron las medidas a seguir para fortalecer a la Iglesia y al papado. España encabezó la contrarreforma y el rechazo hacia el protestantismo se reflejó en la Nueva España. Entre las medidas que siguieron estaba el fomento del arte como vehículo para propagar las ideas y valores de la fe católica. Y para ello se utilizó el barroco, un estilo muy ornamentado y dramático. La arquitectura y la pintura destacaron, por lo que los muros, fachadas, así como los techos de iglesias y conventos, se llenaron de múltiples adornos e imágenes de vírgenes, santos, ángeles y escenas religiosas. Entre los principales pintores del barroco se encontraban Miguel Cabrera, Cristóbal de Villalpando, Sebastián López de Arteaga, la familia de los Juárez, los Echave y los Rodríguez. En la música destacaron Juan Gutiérrez de Padilla, Francisco López Capillas y Manuel de Sumaya. Y en la literatura, Sor Juana Inés de la Cruz, Carlos de Sigüenza y Góngora y Juan Ruiz de Alarcón fueron sus más importantes exponentes. A diferencia del protestantismo, la Iglesia Católica buscó exaltar a través del arte imágenes de santos, escenas religiosas y milagros para consolidar el culto y conmover al creyente. ¿Qué usos y funciones consideras que tuvo el barroco en el arte y la sociedad? ¿Qué estilos artísticos virreinales identificas en tu comunidad? En efecto, el plateresco, el manierismo, el barroco fueron estilos arquitectónicos que han dejado un importante patrimonio, que es necesario conocer, cuidar, respetar y valorar. Los edificios virreinales son testigos del pasado y forman parte de la cultura e identidad de las mexicanas y mexicanos. Observen el siguiente segmento. Es importante que vean con más detalle las características del barroco y qué aspectos lo distinguen en la arquitectura. Veamos el video El arte novohispano. No pierdan detalle. El barroco es un estilo artístico surgido en Europa. Llegó a Nueva España durante el siglo XVI y fue el predilecto principalmente en arquitectura religiosa, pintura y escultura sacra. En la colonia, esta corriente artística recibió un carácter propio por parte de los artistas de Nueva España, por lo que es conocido como barroco novohispano. El neoclásico llegó a Nueva España en 1780, en la fase final del virreinato. Su estilo se opuso por completo al barroco, prefiriendo las líneas simples, características del arte clásico de Grecia y Roma. En Nueva España fue más común su utilización por las autoridades civiles en la construcción de edificios públicos, y también lo adoptaron pintores y escultores no religiosos. El término barroco en principio significa abigarrado. Y lo que va a ser el barroco como un arte oficial de la Iglesia es ir en contra de la expresión racional que había tenido y que había caracterizado al Renacimiento desde el siglo XIV. América, en los territorios conquistados por el Imperio Español, evidentemente también se traslada el barroco, aunque no se había presentado esa problemática de enfrentamiento con lo que iba a ser el protestantismo. Sin embargo, bueno, irradia, influye y se crea un barroco muy americano, un barroco con distinciones respecto de lo que se daba en Europa. Característica principal es que va en contra de la racionalidad, en contra de los cánones y de la idea de imponer la imagen geométrica que había tenido el Renacimiento. En América y en particular en la Nueva España, ¿cómo se va a distinguir en la arquitectura? Fundamentalmente por la policromía, la gran cantidad de colores que van a surgir en las fachadas y en los interiores. Una aportación del barroco es, como por ejemplo tenemos el caso del retablo de los Reyes a mi espalda, en donde se llega a la máxima expresión del movimiento y de la policromía barroca. Otra característica es esta idea virtual de la falta de peso, de la ingravidez, es también la manera en cómo modifican todos los elementos que originalmente son eminentemente constructivos. En el caso de las fachadas, la presencia de los azulejos, como en el caso de las fachadas de Puebla. En el caso de la Ciudad de México, el tezontle, que es un material rojizo propio del valle.
combinado con la cantera y con la chiluca, y esta idea de movilidad, de ingravidez, de sensaciones poco vinculadas con lo terrenal. Eso es lo que buscaba el barroco en general. En el caso de la arquitectura, por ejemplo, lo que tenemos es esta idea de la movilidad, que va en contra del carácter de estabilidad que debe tener y que siempre tuvo la arquitectura. Entonces, movilidad y sensación de ingravidez frente a la lógica del peso que había tenido históricamente la arquitectura. Y la escultura, por ende, también tiene esta misma condición de movilidad, de idea de sensualidad, porque todo en el barroco se debe de tomar con las sensaciones y a partir de las sensaciones olvidándose totalmente de todo lo que sería contacto con lógica y razón. ¿Se fijaron? Es muy importante la policromía, la saturación y el movimiento, y en general la grandiosidad como características de la arquitectura barroca. Se trata de la transmisión de un mensaje profundamente religioso a la población novohispana. En la segunda mitad del siglo XVIII llegó a la Nueva España el estilo neoclásico, que rompería con la tradición barroca. ¿Cuáles son las características del neoclásico y en qué se diferencia del barroco? Lo veremos a continuación. El neoclásico, a diferencia del barroco, no tuvo un estilo predominante novohispano, pues en realidad surgió como una recuperación de la herencia cultural clásica. Fue el arquitecto español Manuel Tolsá, quien llegara a la colonia en 1791, el principal exponente de este estilo artístico en arquitectura y escultura. Muchas de sus obras, como el Hospicio Cabañas, el Palacio de Minería o la escultura ecuestre de Carlos IV de España, son consideradas obras maestras del neoclásico en América. Viene de una madurez intelectual que se empieza a dar también en Centro Europa. Una madurez intelectual que privilegió el uso de la razón frente a la posibilidad subjetiva que daba la Iglesia Católica. Entonces, así como el barroco había sido un arte estratégico en favor de la difusión de la Iglesia, ahora vamos a tener una posición contraria que es una vuelta a la crítica sobre la preeminencia religiosa, sobre todo de la Iglesia Católica. Y igual que en el caso del barroco tendríamos varias fechas que serían determinantes. 1750 para el caso de la Nueva España, el ascenso de la dinastía de los Borbones, dirigiendo el Imperio Español. De ahí nos iríamos a 1760, el inicio de la difusión de todas las nuevas normas, de todos los nuevos códigos, las reformas borbónicas en el Imperio Español. 1767 es la expulsión de la orden jesuita. El jesuitismo fue una de las bases más importantes del barroco. Y luego nos vamos a 1781 con la fundación de la Academia, que en una segunda instancia te trataré de comentar cuál fue la importancia que tuvo. Entonces es una versión totalmente opuesta al barroco, es una versión que trata de retomar el mundo grecolatino. Vuelve a aparecer la geometría, vuelve a aparecer con toda claridad la contundencia del medio círculo, el triángulo, la pilastra. Nada que ver con todas estas fantasías y todos estos vuelos y todas estas ficciones que había planteado el barroco en su origen. Entonces es un movimiento artístico que establece una nueva postura en contra de la irracionalidad, privilegia el aspecto crítico, privilegia el retomar el mundo clásico como la gran materia de conocimiento y de enseñanza para la sociedad. Para entender el gran periodo del neoclásico, que abarca desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta los primeros 25-30 años del siglo XIX, hay que partir del ascenso de la dinastía de los Borbones al cargo de la dirección del imperio. Los Borbones de origen francés traen toda esta tradición del nuevo pensamiento que se había inaugurado por Renato Descartes. La Ilustración, que es la que privilegia todo este gran periodo, circula ideas sobre una nueva manera social, sobre una nueva respeto inclusive a lo que después serán los derechos humanos, y viene a terminar 1789 con la gran guerra de Revolución Francesa, en donde incluso se llega a determinar mediante un decreto: Dios no existe.
esta va a ser la gran posición crítica que va a tomar el neoclásico. Entonces, en el caso de la arquitectura, nos vamos a encontrar con todos estos elementos del mundo grecolatino, con los grandes frontones, con los arcos, con las pilastras que recuerdan al mundo griego y romano. Y en el caso de la pintura ya no aparecen los milagros, ahora va a ser el Antiguo Testamento el que va a dar todas las nuevas temáticas que van a alimentar a esta nueva expresión artística. ¿Quién va a ser el que va a determinar esto? La academia. La academia es una de las grandes invenciones del mundo neoclásico. Esto tiene que ver también con esta nueva voluntad, en el caso de los Borbones, de cómo administrar y cómo enseñar el arte. Ahora se van a crear planes de estudio, se van a volver a crear cánones, se van a dictar normas, e inclusive va a haber la prohibición de seguir construyendo y de seguir pintando a la manera barroca. Ahora de lo que se va a tratar es de hacer valer, de considerar como la única posibilidad todos aquellos temas que habían creado los maestros en la academia, con los que se va a enseñar, con los que se va a adiestrar y que van a ser los autorizados por los cabildos para que se lleven a cabo en las iglesias y en los edificios públicos. Y por último, otra de las grandes características del mundo neoclásico va a ser el que los edificios más importantes van a ser edificios civiles. Ya no va a ser la iglesia la que va a llevar la conducción de la construcción en las ciudades. Ahora van a ser los hospitales, las escuelas, los grandes depósitos de alimentos, los edificios militares, los que van a determinar la nueva conformación del paisaje. Va a ser el mundo civil frente al mundo de la iglesia que había privado en el periodo anterior. Actualmente, México conserva un gran acervo arquitectónico, pictórico y escultórico del periodo colonial, que es parte de la riqueza cultural y del patrimonio no solo nacional, sino de la humanidad. Visto lo anterior, hay que destacar la vuelta al mundo grecolatino que impulsó el neoclásico, así como el uso de la geometría y la influencia de la razón, en contraposición al sentimiento religioso del barroco. Debe resaltarse también que los edificios más destacados del neoclásico eran civiles, ya no religiosos. Antes de finalizar, nuevamente les hacemos un llamado para que fomenten la empatía y el respeto con sus familiares. Debe ser una oportunidad para convivir en armonía con quienes más queremos y más nos quieren. Es momento de hacerlo por ellos. Las y los invitamos a consultar más sobre el tema en su libro de texto de historia. Les dejamos algunas preguntas que les pueden servir para profundizar en lo que acaban de aprender. ¿Cuáles son las características del barroco? ¿Qué sentimientos buscaba despertar en las personas? ¿Cuáles son las características del neoclásico? ¿En qué se distingue del barroco? Guarden sus respuestas en la carpeta de experiencias y posteriormente compártanlas con sus compañeras y compañeros. ¡Hasta muy pronto! Acabamos de ver en el programa Arquitectura Novohispana de la asignatura Historia una serie de preguntas. Vamos a verlas nuevamente para que las anoten y una vez resueltas las integren a su carpeta de experiencias. ¿Cuáles son las características del barroco? ¿Qué sentimientos buscaba despertar en las personas? ¿Cuáles son las características del neoclásico?
¿En qué se distingue del barroco? También les piden revisar el libro de historia para consultar más sobre el tema. No olviden guardar sus respuestas en la carpeta de experiencias. Secundaria segundo grado. Ciencias y tecnología. Física. ¿Cómo conocemos la evolución del universo? Reconoce las contribuciones de la ciencia y tecnología en el conocimiento de la evolución del universo. Hola, ¿qué tal alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria? Sean bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. La Secretaría de Educación Pública ha concebido esta estrategia para que puedan continuar con sus estudios. Es una nueva forma de aprender en la que es muy importante ser disciplinado y cumplir con los horarios de sus estudios para poder tener éxito, pero sobre todo un buen aprendizaje. Como se darán cuenta, todos los días se aprende en cualquier momento y en cualquier lugar. Será conveniente que tengan a la mano papel y lápiz para registrar algunas ideas. En esta ocasión se trata de una propuesta diferente en materia de educación para que desde su casa y gracias a los avances tecnológicos puedan acercarse a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado de la educación secundaria y así no pierdan el ritmo en su proceso de formación básica. Los temas abordados en estos programas les serán de mucha ayuda en su crecimiento y formación personal. Y ahora es tiempo de arrancar con esta nueva aventura. Les proponemos revisar un tema que seguramente les resultará de gran interés. Pero antes, déjenme expresar algunas preguntas. ¿Qué es lo que sienten cuando observan el cielo? ¿Perciben algún tipo de cambio? ¿Cuáles son estos cambios? Segura estoy que tienen una respuesta y estas ideas les servirán como un referente al tema de esta sesión. ¿Cómo conocemos la evolución del universo? Desde tiempos antiguos, los seres humanos han observado el cielo y se han asombrado de lo que hay en él. Han identificado diferentes regularidades como el día y la noche. El ciclo de las estaciones también han guiado sus viajes observando el cielo. Han sido muchos los investigadores que han estudiado el universo para conocer su origen y estructura. Antes de observar el video, convendría que registraran algunas ideas como por ejemplo, ¿cuáles son los astros que componen una galaxia? ¿Cuáles son los descubrimientos más relevantes acerca de la estructura y evolución del universo? O las siguientes preguntas, ¿cómo explicarían la diferencia entre geocéntrico y heliocéntrico? ¿Cuáles pueden ser las aportaciones de Galileo Galilei? Los invitamos a observar el siguiente video para que se aproximen al conocimiento del origen, estructura y evolución del universo. Acompáñenos a verlo, les va a interesar. ¿Te has preguntado si el cielo es el mismo desde el inicio del tiempo? ¿Si las estrellas han estado por siempre ahí? ¿Cómo son y por qué brillan así? Observando el cielo, el ser humano pudo comprender las causas y relaciones que ocurren entre el día y la noche, el ciclo de las estaciones. También aprendió a orientarse mediante las constelaciones. Para explicar lo que veía, reunió información valiéndose de instrumentos y dispositivos de observación que generaron, a su vez, nuevas preguntas, haciéndose necesario averiguar qué rige o explica lo que ocurre en el universo. En el siglo II después de nuestra era, Claudio Ptolomeo concibe un modelo del universo donde la Tierra ocupa el centro y supone que los planetas y el Sol giran a su alrededor, con las estrellas fijas en una esfera exterior. A este modelo se le llamó geocéntrico. El uso de lentes con fines científicos posibilitó el adelanto del conocimiento y replanteó las ideas que se tenían acerca del sistema solar. Fue el holandés Hans Lippershey quien inventó el telescopio. Galileo lo perfeccionó, por ello se le conoce como telescopio galileano. El telescopio permite acercar la imagen de objetos lejanos. Un telescopio cuenta con 2 o más lentes cóncavos.
El objetivo es la lente más grande y capta la imagen del objeto que deseamos observar. En el extremo opuesto está el ocular, que aumenta la visión de lo que observamos. Durante el Renacimiento en Italia, a comienzos del siglo XVII, la tradición ideológica sobre el origen y orden del universo se confrontó con el pensamiento científico que se desarrollaba en esa época. Gracias al telescopio, Galileo precisó sus observaciones sobre el movimiento de los astros, confirmando que la Tierra se movía alrededor del Sol. Observó que el Sol presenta manchas en su superficie, lo que se oponía a la idea tradicional de perfección de los astros. Descubrió asimismo 4 de los satélites del planeta Júpiter, lo que evidenció que no todos los astros giran en torno a la Tierra. Afirmar algo así constituía un claro desafío a las creencias de la sociedad de su tiempo e implicaba ir en contra del pensamiento conservador, razón por la cual en 1633 Galileo fue acusado y sentenciado por los cargos de herejía. Para salvarse tuvo que negar sus teorías y decir ante el tribunal que estaba equivocado, que la Tierra no giraba en torno al Sol, pero una vez que lo hizo, murmuró por lo bajo: y sin embargo, se mueve. Con lo cual, a pesar de todo, ratificaba su convicción. Galileo Galilei es considerado como el primer físico astrónomo de la historia. ¿Sabías que existe una obra teatral sobre la vida de Galileo Galilei? La escribió un famoso autor alemán, Bertolt Brecht. En esta obra se realiza una crítica hacia aquellas actitudes oscurantistas que impiden o dificultan el avance de la ciencia. Además, destaca la necesidad que tiene el ser humano por conocer el mundo que lo rodea. La ciencia, según Brecht, debe usarse para la liberación de la humanidad. Basado en el trabajo de Galileo, Nicolás Copérnico consideró que el Sol ocupa el centro del sistema, con los planetas girando alrededor en órbitas circulares. Este fue el primer modelo heliocéntrico. La innovación en las técnicas de observación del universo llevó al planteamiento de nuevas preguntas, siempre en afán de saber más. Además, el trabajo científico comenzó a consolidarse como una actividad metódica para conocer lo que sucede en la naturaleza. Así se originó el pensamiento científico moderno. Isaac Newton articuló los resultados astronómicos obtenidos por Kepler y Galileo, llevándolo a deducir la ley de gravitación universal, que indica con qué fuerza se atraen los cuerpos en función de su masa y su distancia. Para hacerla más comprensible, Newton utilizó una nomenclatura que representa los conceptos de fuerza, masa y distancia, así como la constante gravitatoria. Junto con la ley de gravitación universal de Newton, es posible describir exactamente el movimiento de los objetos celestes mediante las leyes del movimiento. Por ejemplo, se puede calcular la desviación en la trayectoria que experimentará un cometa al pasar cerca de un planeta y ser atraído por su fuerza de gravedad. Uno de los resultados de la observación del firmamento fue que el ser humano buscara explicaciones acerca del funcionamiento del mundo que le rodeaba. Con cada descubrimiento surgían nuevas explicaciones y también nuevas preguntas. El ser humano tuvo necesidad de registrar sus observaciones, compartirlas, discutirlas, aplicarlas. La humanidad enfrentó el reto de emplear el conocimiento y la tecnología para transformar su realidad laboral y social. El avance científico y el desarrollo tecnológico se vieron reflejados en la vida cotidiana del ser humano. Gracias al uso de modelos matemáticos, en la actualidad hasta se puede determinar la trayectoria de las naves rumbo a un planeta lejano y la distancia entre las estrellas.
Uno de los problemas más importantes de la astronomía es medir las distancias a los objetos celestes. ¿Por qué? Porque queremos conocer nuestra ubicación en el universo. Queremos conocer nuestra ubicación, cómo están distribuidas las estrellas y los demás objetos. Ahora sabemos que el Sol forma parte de una galaxia que es un gran sistema de estrellas que tiene cientos de miles de millones de estrellas semejantes al Sol, y que hay muchos otros objetos, las galaxias semejantes a la nuestra, que se encuentran a enormes distancias. Todo esto es a partir de conocer las distancias, entonces es el mayor problema que tenemos porque queremos saber cómo es la estructura del universo. Les he explicado las enormes dimensiones del universo. ¿Y a ustedes cómo se les ocurre que podríamos medir esas distancias? ¿Cómo calcular la distancia entre dos cuerpos celestes si no podemos recorrerla? Al observar un objeto lejano desde distintos puntos de vista y su posición en referencia a cada lugar de observación, si trazáramos imaginariamente una línea desde cada punto de observación hasta el objeto, obtendríamos un triángulo rectángulo. Si conocemos la distancia entre ambos puntos y la medida del ángulo agudo que se forma, podremos realizar nuestro cálculo. Este método ha sido usado por los astrónomos para determinar distancias de estrellas cercanas. Paralaje es la diferencia de cómo se ve un objeto cercano visto desde dos puntos de vista. Ustedes pueden hacer el experimento. Miren un objeto cercano, tápense un ojo y lo ven contra los objetos del fondo. Ahora tápense el otro ojo, miren el mismo objeto cercano y parece haberse desplazado respecto a los objetos del fondo. Este mismo método se usa en topografía para medir las distancias y las dimensiones de los terrenos, las alturas de las montañas, etc. Y también se usa en astronomía para medir la distancia a las estrellas más cercanas. Necesitamos conocer los elementos del triángulo. En este sentido, si nosotros conocemos un lado del triángulo y el ángulo que subtiende, entonces ya podríamos conocer los demás elementos del triángulo. ¿Cuál es el lado que conocemos? Conocemos la distancia, el tamaño de la órbita de la Tierra alrededor del Sol durante el año. Entonces, en dos posiciones opuestas conocemos la separación, y si además medimos los ángulos con el cual observamos una estrella, esto ya nos permite conocer la distancia a la estrella. Estas distancias son enormes y solamente de unas cuantas estrellas podemos hacer estas mediciones. Lo que estoy mencionando son los casos más simples de aplicaciones de matemáticas. Estoy hablando de trigonometría que ya conocían los griegos, pero ahora seguimos aplicando las matemáticas cada vez para mejor conocer el sistema solar y de hecho toda la naturaleza, todo el universo. Necesitamos cada vez mayor tecnología, la hemos aplicado. Por cierto, los científicos hemos desarrollado la tecnología muchas veces, otra aplicamos la que ya se conoce para mejor conocer todo lo que observamos. Cuando las estrellas están demasiado lejanas o requerimos medir la distancia de objetos celestes aún más distantes, como las galaxias, los astrónomos se valen del estudio de la luz emitida por los objetos celestes, en especial si dicha luz se descompone en su espectro electromagnético. Un espectro es el resultado de descomponer la luz emitida por alguna fuente en sus diferentes longitudes de onda. Cada elemento químico tiene un espectro característico que puede considerarse como su huella digital. De este modo, se puede saber la composición química de las estrellas a partir del espectro de los elementos que las conforman. Existen diferentes instrumentos para determinarlos. Los más importantes son el espectrógrafo y el espectroscopio.
Estrellas, nebulosas, planetas, cometas, meteoritos, asteroides, hoyos negros y materia interestelar se aglutinan conformando una galaxia. Desde 1929 se descubrió que las distancias entre las galaxias aumentaban. ¿Será que se alejan unas de otras? ¿Será que el universo en sí se expande? Acompáñanos en la segunda parte de este programa. Es impresionante tener una idea de la cantidad de estrellas y galaxias que hay en el universo, pero solo es una aproximación, ya que no hay forma de saber exactamente cuántas estrellas existen. También conocer algunas técnicas que se utilizan para calcular la distancia entre los astros, así como la composición química de las estrellas y los componentes que forman una galaxia. Muchas de estas respuestas las logramos obtener en el video y gracias a él también pudimos observar varios de los descubrimientos logrados hasta este momento en materia de conocimiento del universo. Recordemos que todos los descubrimientos sobre el universo son contribuciones de hombres y mujeres que han dedicado su vida a la ciencia o la tecnología. México es un país con amplia historia en materia del estudio del universo y por ello los invitamos a investigar un poco más sobre las aportaciones que los científicos mexicanos han logrado para enriquecer el conocimiento de la humanidad. Mientras ampliamos nuestra investigación y con base en la información del video y tus notas, al término de la sesión podrán responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los astros que componen una galaxia? ¿Cuáles son los descubrimientos más relevantes acerca de la estructura y evolución del universo? Escriban una nota con sus respuestas. Si es necesario, completen las ideas investigando en algunas otras fuentes informativas. Compartan lo que han aprendido con los miembros de su familia o amigos. Luego, juntos hagan comentarios acerca de lo que más les asombre sobre el universo. Así descubrirán que se trata de un tema que a la mayoría nos apasiona. Hemos llegado al final, pero recuerden que pronto tendremos una nueva cita en Aprende en Casa, donde podrán avanzar el aprendizaje y asimilación de los temas que componen el plan de estudios del grado en el que se encuentran. Algo muy importante es que no olviden guardar en su carpeta de experiencias todos los ejercicios que realicen. Les aseguramos que les será de mucha utilidad cuando regresen a sus salones de clase. Además, les recordamos que todo lo que aprendan lo pueden reforzar a través de la consulta de libros o comentando con sus familiares lo que han aprendido. También una técnica infalible es hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tanto sabían de lo que vimos? ¿Por qué es importante conocerlo? ¿Cómo podrían profundizar en el tema y cómo pueden compartir su investigación? ¡Exacto! ¡Qué buenas ideas! Aunque habrá que preguntarnos si podríamos explicar ¿cómo conocemos la evolución del universo? Los esperamos en el siguiente programa de Aprende en Casa. ¡No se lo pierdan! ¡Hasta la próxima! En el programa ¿Cómo conocemos la evolución del universo? De la asignatura Ciencias y Tecnología, Física, se les hicieron algunas preguntas. En este espacio las retomaremos para que puedan responderlas y guardar en su carpeta de experiencias. ¿Cuáles son los astros que componen una galaxia? ¿Cuáles son los descubrimientos más relevantes acerca de la estructura y evolución del universo? Y por último, ¿cómo explicarían la diferencia entre geocéntrico y heliocéntrico?
¿Las anotaron todas? Pues bien, no olviden guardar sus respuestas en su carpeta de experiencias.